El día de ayer conocimos en este programa los resultados de la última encuesta de Sid Gallup, que entre otros temas aborda las percepciones de los nicaragüenses sobre seguridad ciudadana. Hoy vamos a hablar de otra encuesta que se enfoca específicamente en este tema, una encuesta auspiciada por el IEP, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, que fue realizada por la consultoría MIR a finales de diciembre del año pasado, entre 1.600 personas. Nos acompaña Claudia Pineda, directora del IEP. Buenas noches, Claudia, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Qué dice la encuesta sobre lo que opinan los nicaragüenses que son el principal problema que le afectan en materia de seguridad ciudadana? ¿Tiene que ver esto con lo que aparece en los medios de el narcotráfico, el crimen organizado o las noticias que aparecen muchas veces en el interior de las páginas de los periódicos, los crímenes en los barrios, los asaltos, la delincuencia común? Bueno, esta encuesta la hemos estado realizando desde el 2007, ¿verdad? Y más o menos hemos encontrado las mismas respuestas con algunas variaciones de año con año que tienen diferentes influencias, ¿verdad? Obviamente los medios de comunicación son un factor de influencia muy fuerte en la opinión o en la percepción que tiene la gente de su estado de seguridad. Porque lo primero que quisiéramos decir es que la sensación de seguridad no es igual al estado real de la seguridad. Es decir, hay muchas influencias en la gente que definen cuál es la situación, la sensación sobre su seguridad, tanto en el ámbito más cercano, en el entorno más cercano que es su comunidad, como la sensación que tienen del país, del estado de seguridad del país. ¿Cómo vive la gente en su cercanía eso que se dice fácilmente de que Nicaragua tiene uno de los mejores índices de seguridad de Centroamérica? Mira, hay también una aclaración que debemos hacer, y es que en Nicaragua hasta el día de hoy no se ha hecho una encuesta de lo que se llama victimización, es decir, de la situación real del delito. Conocemos la situación de las denuncias, pero no la situación del delito. Y eso es otra cifra diferente a la de la percepción. Entonces, en Nicaragua, la gente ha percibido que el principal problema nacional de seguridad son las pandillas, los asaltos con armas, los expendios de drogas, la delincuencia común, que sería más bien como los hurtos y los robos, sin que esto implique ni fuerza física ni entrar a tu hogar, y violencia intrafamiliar. Ahora, de esos que has mencionado, ¿cuál es el orden en cómo la gente los jerarquiza? Fíjate que el orden o el problema principal son las pandillas. Y según datos de la policía, esto no necesariamente debería de ser así, pero la gente está percibiendo que un grupo de jóvenes en su barrio puede ser un peligro muy fuerte para su propia integridad. Pero cuando nos acercamos al entorno de la gente, es decir, a los delitos cuando preguntamos los delitos de su barrio, de su comunidad, entonces lo que aumenta es la delincuencia común, es decir, el robo del celular, el robo de la cartera, y seguido de las pandillas, robo a comercios y casas, expendios de droga, asaltos con armas y la violencia intrafamiliar, que se percibe en un 27.5 a nivel nacional como un problema, apenas se percibe en un 4.1 en el entorno más cercano. Ahora, esto comparado con el año pasado, con el año anterior, indica qué tendencia hay. ¿Se mantiene la situación, se empeora o se mejora? Mira, la tendencia en algunos tipos de delitos se mejora y en otros se empeora. En la delincuencia común se empeora, pero por ejemplo, los asaltos con armas baja en la percepción del entorno más cercano 14 puntos. Y eso entre el 2010 y el 2011. Eso nos llamó muchísimo la atención. Los expendios de drogas se mantienen, las pandillas bajan un poco y los robos también bajan. Lo que aumenta es la delincuencia común. Ahora, cuando uno ve los resultados de esta encuesta por distintas regiones del país, llama mucho la atención, por lo menos que aparece una identificación de percepción en la zona de Occidente como una de mayor incidencia de la delincuencia. Sí. Yo no recuerdo que en los estudios realizados por la policía haya necesariamente una coincidencia de que aparezca Occidente, digamos, como la zona más caliente del país, sino más bien Managua, Larraán, Larraaz. Así es.
Ese fue un dato que llamó la atención. Hay dos datos que sobresalen cuando vemos los delitos por zona geográfica. Primero es que la delincuencia común en la zona de Occidente, como bien señalás, se identifica hasta en un 70% como un problema para la población. Y hay otro dato muy curioso también, que es que ningún delito aparece en el suroriente con casi 25 puntos, en el norte con 30 puntos y en el centro con 33 puntos. Entonces, es la percepción. ¿Qué es lo que pasa en esos territorios específicamente? Es algo que deberíamos de profundizar en el análisis, ¿verdad? Pero que la encuesta no nos lo arroja, la explicación no la arroja la encuesta, solo arroja el dato, el hecho. Y es importante que nos arroje el hecho y el dato, porque en el caso de seguridad, la sensación de seguridad es importantísima para el desarrollo de las personas y de las comunidades. Hablemos de los lugares más seguros según la gente y los más inseguros. Ese es otro de los datos que nos llamó mucho la atención, porque la gente está diciendo que la casa es el lugar más seguro para ellos. Y sin embargo, los datos de la policía te dicen que una mayoría de los delitos ocurren dentro de las casas. Entonces, es un dato curioso. La gente quiere sentirse protegida en su hogar, ¿verdad? Y el vecindario, apenas un 20% lo considera seguro, y la escuela apenas un 1.7% la considera seguro. Hay que tomar en cuenta que esta encuesta se hace a mayores de 16 años también, entonces esa es una percepción de los mayores de 16 años sobre los sitios seguros, ¿verdad? ¿Hay alguna relación en esta indagación sobre el tema de la circulación de armas o la posesión de armas y por otro lado la incidencia de expendios de droga en este tipo de delitos? Una de las cosas que nos llama poderosamente la atención en esta encuesta es que al preguntarle nosotros a la gente, ¿verdad?, a los entrevistados, ¿cuáles son las medidas que usted tomaría para aumentar su seguridad? Hay dos cosas muy interesantes. Primero, que la gente en un 74%, casi 10 puntos más que el año anterior, te dice que más presencia policial. Y 23%, casi 7 puntos más que el año anterior, mejorar las condiciones del barrio. Eso para nosotros implica que la gente quiere que las instituciones hagan su trabajo. Ahora, la policía dice que ha ampliado su presencia, han ampliado el número de delegaciones, medios de transporte, presencia de policías en diferentes puntos. Así es, y probablemente la gente está percibiendo que esa presencia policial le está garantizando mayor seguridad. Hay un casi 20% que dice que quiere más organización vecinal. Eso implica que hay una buena parte de la gente que está dispuesta a organizarse para trabajar por su seguridad. Y solamente un 2% dice tener un arma. Para nosotros eso indica que la sociedad nicaragüense como sociedad no ve la violencia armada como la solución, sino que ve la solución en que las instituciones cumplan con su trabajo, organizarse para ser corresponsables de la seguridad y que la alcaldía mejore las condiciones del barrio. Bueno, uno podría suponerte que la gente no va tampoco a brindar toda la información en relación a su posesión de armas. Hay mucha gente que tiene armas y no las tiene registradas. Probablemente no lo van a confesar o a decir tan fácilmente en una encuesta como esta. Claro, la pregunta es ¿qué medida usted tomaría? ¿Verdad? Es posible, es como en el caso de la violencia intrafamiliar. Es decir, la gente no te va a decir, a mí me pega mi marido o yo le pego a mi señora, ¿verdad? Es decir, es muy difícil que en una encuesta te lo digan. Y por eso sale tan bajo según nuestro criterio, porque hay otras encuestas que nos dicen que la violencia intrafamiliar en Nicaragua es de las más altas de América Latina. ¿Cómo califica la población la gestión de la policía? Mira, la gestión de la policía, nosotros hicimos, digamos, hicimos 5 opciones. Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo. Entonces, en el 2010, el muy bueno era de 11 puntos, es decir, el 11% calificaba de muy bueno. Y eso bajó a 5.4 en el 2011. Ese es el máximo grado de satisfacción, Ese digamos. es el máximo, es decir, que la policía es inmejorable, ¿verdad? Después ahí, en el bueno, aumentó. Sí, la gente todavía está satisfecha con el trabajo que está haciendo la policía. En el aumentó, pero solamente 2 puntos. En el regular aumentó 1 punto. En el malo aumentó 4 puntos. Y en el muy malo disminuyó.
medio punto. Entonces ha habido un traslado de opinión de muy bueno, un poquito a bueno, un poquito a regular y otro un poquito más al malo. Pero si vos comparás con las otras preguntas, te das cuenta que la gente todavía espera que sea la policía. O sea que la policía es una solución y no como en otros países, no es un problema, ¿verdad? O no es parte del problema. El otro tema que aborda la encuesta son preguntas específicas sobre la situación del Caribe. Sí, así es. Bueno, no todas las encuestas se han preocupado por ver la situación del Caribe. Nosotros hemos tratado de dedicarle un poco de atención porque sabemos además por las mismas cifras policiales, las noticias, que la situación del Caribe frente al narcotráfico es mucho más vulnerable que el resto del país y que hay una mayor incidencia, por ejemplo, en la tasa de homicidios. Si la tasa de homicidios en Managua o en Nicaragua es de 13, en Bluefield es de 44. Pues entonces hay definitivamente una incidencia mayor del crimen organizado que implica más violencia en estos territorios. Y la gente en el Caribe lo que está percibiendo como el principal problema son pleitos y peleas, en 24%, seguido por las pandillas, expendios de droga, expendios de licor, y la delincuencia común sale apenas con un 12%. Pero pleitos y peleas, pandillas,